Pensamiento del día martes 5 de noviembre. Compartir los bienes. Al ser el amor el centro de la vida cristiana, si no se avanza, toda la vida del cristiano se resiente y por ello languidece y puede luego extinguirse. No basta haber comprendido el mandamiento del amor al prójimo, es necesario hacerlo crecer, manteniéndolo siempre vivo, activo y operante. Y esto sucederá si sabemos acoger cada vez con mayor prontitud y generosidad las distintas ocasiones que la vida nos ofrece cada día. Es característico de la caridad saber acoger a cualquier persona, construir puentes, captando lo positivo y uniendo los deseos y los esfuerzos por hacer el bien con cuantos muestran buena voluntad. ¿Cómo vivir esta palabra de vida? Tratando de que también nosotros crezcamos en el amor mutuo en nuestras familias, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestras comunidades o asociaciones eclesiales, parroquiales, etc. Esta palabra nos pide una caridad superabundante, es decir, una caridad que sepa superar las medidas mediocres y las distintas barreras que vengan de nuestro sutil egoísmo. Será suficiente pensar en ciertos aspectos de la caridad: tolerancia, comprensión, acogida recíproca, paciencia, disponibilidad en el servicio, misericordia ante las verdaderas o presuntas faltas de nuestros prójimos, compartir los bienes materiales, etc., para descubrir muchas ocasiones para vivirla. Luego será evidente que si en nuestra comunidad hay este clima de amor mutuo, su calor se irradiará indefectiblemente a todos. Chiara Lubich, fragmentos de la palabra de vida de noviembre de 1982. Palabra de vida, noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.